Grupos pequeños con propósito. Cómo crear comunidades saludables por Steve Gladden. ¿Qué es un grupo pequeño saludable y balanceado? 1. Mi historia y lo que me ha enseñado sobre el ministerio. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan capítulo 3, verso 30. No es mi habilidad, sino mi respuesta a la habilidad de Dios lo que cuenta. Corrie ten Boom. El ministerio no vino fácilmente a mí. En el momento en que sentía el llamado de Dios al ministerio, mi respuesta fue: Dios, tienes a la persona equivocada. Desde ese momento huí de Dios por 7 años. Hice todo lo que pude para evitar entrar al ministerio. Tengo dislexia y cuando estoy pensando rápidamente, a veces mezclo las cosas. Si estoy leyendo en voz alta, a veces cambio el orden de las palabras y trato de darle sentido mientras sigo. Esto hizo que la escuela fuera difícil para mí. Recuerdo mi maestra de 6º grado, la señorita Beatenhead. Sí, no lo estoy inventando. Sintiéndose frustrada conmigo porque nunca escribía completamente mi nombre en los documentos, a menudo escribía Steve o Glade. Recuerdo que ella me preguntaba frente a toda la clase: ¿cómo harás si ni siquiera puedes deletrear tu nombre? Yo me hundía en mi pupitre y me preguntaba lo mismo. Fui criado como católico. Sin embargo, mi temor a Dios fue mayor que mi temor al fracaso y me inscribí en Evangel College, que ahora es la Universidad Evangel, en Springfield, Missouri. Aunque no me sentía preparado para la universidad, como una condición para ser aceptado, tuve que tomar clases de inglés de nivel de bachillerato, de secundaria, durante mi primer año. Algo que exactamente no ayudaba a mi ego. Además, aunque mis padres probablemente pudieron haber sido capaces de pagar mis estudios, ellos creían que yo apreciaría más mi educación si trabajaba para ello. En ese entonces no me importaba esa manera de pensar, pero viendo al pasado, veo que tenían razón. Durante la secundaria trabajé a medio tiempo para una compañía de cable. Así que cuando llegó el momento de encontrar empleo en Springfield, busqué un trabajo en ese campo. Por la misericordia de Dios, una nueva compañía llamada Telecable estaba comenzando. El gerente general, Jerry Rutherford, fue lo suficientemente amable para contratarme y permitirme trabajar en un horario flexible de acuerdo a mis clases. Después de 4 años en Springfield, terminé mi licenciatura en estudios bíblicos con una especialidad en griego y filosofía. Fue un periodo difícil de 4 años y tuve que pasar más tiempo leyendo y estudiando. La vida social fue casi inexistente. También tuve que terminar 4 años con una pequeña compañía que inició con unos cuantos empleados y había crecido a una compañía grande. Y realmente me gustaba mi trabajo. Había llegado a sentirme cómodo en ese lugar. La paga era buena y las personas con quienes trabajaba se habían vuelto mi familia. En lugar de ir a casa durante mis 2 últimos veranos, me quedé en Springfield, trabajé tiempo completo para hacer dinero extra para mis estudios. Al acercarse la graduación, una lucha interna comenzó a surgir.
¿Debería quedarme en Springfield y continuar trabajando en la compañía de cable o seguir delante para graduarme? La posibilidad de trabajar en una iglesia no se cruzaba por mi mente en absoluto. No podía imaginarme cómo el ministerio de la iglesia podía ser parte de mi futuro. Un día después del trabajo corrí hacia Jerry, el gerente general de la compañía. Ahora me doy cuenta que esta breve reunión era un encuentro divino que cambió el curso de mi vida. Ya había compartido previamente con Jerry la lucha que tenía y ese día él me dijo que era bienvenido para quedarme en Telecable y que nunca me despediría. Pero luego me dijo que él no creía que el plan de Dios para mí era que me quedara. Él sentía que mi destino era terminar lo que Dios había iniciado y si una iglesia no era el siguiente paso, yo tenía que honrar a Dios y seguir para graduarme de la universidad. Jerry era un hombre de Dios muy sabio y sus palabras llegaron directamente a mi corazón como si fueran una palabra del cielo. Todo lo que conocía, todo lo que era cómodo y familiar, estaba a punto de perderlo. Apliqué para el Instituto Teológico Fuller. Fui aceptado y asistí al campus ubicado en Pasadena. Con mi experiencia previa, rápidamente conseguí un trabajo con otra compañía de cable. Diferente a Jerry en Telecable, mi nuevo jefe hizo todo lo que pudo para hacer mi vida miserable. Viéndolo bien, creo que fue la manera en que Dios me presionó fuera de mi zona de comodidad al trabajar con una compañía de cable. Y eso me llevó a estar enfocado en graduarme de la universidad y la posibilidad de trabajar en la iglesia. Mi horario era difícil y parecía que cada hora la pasaba asistiendo a clases, trabajando, estudiando o durmiendo. Del lado positivo, California hacía sentirme en casa. Era extraño, ya que fui criado en Ohio y solamente había pasado 4 años en Missouri. Pero cuando me mudé a California en 1982, sentí como si había llegado a casa. Tomaba clases por la mañana o por la noche y trabajaba para la compañía de cable por la tarde. Sentí como si tenía un pie en ambos mundos. La mayoría de los estudiantes graduados ya estaban involucrados en el ministerio, pero yo permanecía fuera de ese círculo. Dudaba de mí, me sentía inadecuado, pero me quedé, luché, obedecí. La mayoría de veces trataba de no pensar en eso. Recuerdo a mi consejero guía en el instituto diciendo: eres bueno, intenta, pero no te puedes graduar con una maestría hasta que realmente trabajes en la iglesia. Después de 1 año y medio decidí dejar el trabajo en la compañía de cable. Recuerdo preguntarme qué iba a hacer sin la seguridad de ese trabajo y sin otras posibilidades de empleo frente a mí. Sin embargo, un poco después, usando una conexión con mi amigo Doug Smith, Dios abrió una puerta y me dio la oportunidad de trabajar como asistente del pastor Paul Curry, quien se retiraría dentro de 1 año. Yo no tenía trasfondo de iglesia y tenía pocos contactos. Así que el mismo hecho de que fuera aceptado como asistente bajo tales condiciones ya era un milagro. Aunque me preguntaba cómo Dios proveería, me sentí en paz al saber que mi carrera estaba en sus manos. En cierto momento durante este tiempo
me crucé con 1 de Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Sentí como si Dios me daba esos versículos directamente a mí cuando más lo necesitaba. De repente me di cuenta de que no estaba solo al sentirme inadecuado. Muchos, antes que yo, se habían sentido de la misma forma. De hecho, todo lo que tenía que hacer era confiar en Dios y su poder. Me ayudaría a salir adelante sin importar el desafío que viniera. Claro que eso no borró todas mis dudas y temores, pero sabía que no necesitaba palabras elocuentes ni sabias y estaba confiado en que Dios, a través del Espíritu Santo, me ayudaría en mis debilidades. No estaba tan lejos de un cambio de vida. Recuerdo haberle dicho a mi mamá y me dijo que ya lo sabía, que estaba destinado para el ministerio desde el mismo momento que acepté a Cristo. Ella solo estaba esperando a que yo lo entendiera. Es interesante observar que Jesús no escogió a los más conocidos de Jerusalén. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, ¿cuál fue el primer requisito? Sígueme. Eso es algo fácil, que no exige mucho. Es interesante observar que Jesús no escogió a los más conocidos en Jerusalén, las personas con más influencia o los que tenían más educación bíblica, lo cual de hecho hubieran sido los fariseos y saduceos. Pero el contrario, Él escogió a los más obedientes. Cristo puede usarle en su temor y debilidad si tan solo le obedece y le sigue. Al leer este versículo, Mateo 4:19, que parecía ser que lo estaba leyendo por primera vez, pude darme cuenta de que Dios podía usarme a mí también. Estamos en el mismo equipo y si trabajamos juntos podemos lograr algo grandioso. Desde mis días en el Instituto Fuller he trabajado como parte del personal de 5 iglesias de 5 denominaciones diferentes. Iglesias pequeñas, solo como unos 100 miembros. Iglesias de tamaño medio y mega iglesias. Si el enfoque está en Jesús, cosas sorprendentes pueden suceder sin importar el tamaño o la denominación. Usted nunca tendrá todas las respuestas y no tiene que tener todas las respuestas. Solamente necesita obedecer. Si hubiera cedido ante mi duda y mi temor, estaría cómodamente trabajando en una compañía de cable en la actualidad. Preguntas. Estas preguntas están diseñadas para estimular su pensamiento. No sienta que tiene que responder a todas ellas de una vez. Después de reflexionar en ellas, marque una en cada capítulo
que particularmente sobresalga para usted. Luego, cuando haya terminado, lea el libro, tome un tiempo y regrese a las preguntas que marcó y considérelas desde su punto de vista. Diviértase. Primera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que teme perder cuando piensa en reorganizar o iniciar un ministerio de grupos pequeños? Al ver la historia de su vida, ¿dónde ve la mano de Dios? ¿Hay algunas áreas nuevas donde siente que Dios podría estarle dirigiendo ahora? ¿Hay algo a lo que se está aferrando que podría estorbarle para que Dios lo mueva a una nueva dirección?